El presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de Migraciones este domingo. La normativa básicamente impide que los extranjeros que ingresen como turistas cambien su estatus migratorio dentro del país. Hablamos de este tema, estamos en contacto con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. ¿Cómo está, subsecretario? Gracias por el contacto. Muy buenos días, Sebastián. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Subsecretario, bueno, entra en vigencia ya esta nueva normativa. ¿Cuál va a ser el primer cambio que se verá desde el punto de vista de los flujos migratorios a nuestro país? Bueno, en primer lugar, esto es la verdad un cambio que veníamos esperando hace mucho tiempo. Piensa que este proyecto de ley ingresó por allá por el año 2013 en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y apunta esencialmente a tres objetivos. El primero, a tener una legislación migratoria moderna que apunte a una migración ordenada, segura y regular, como lo hemos dicho en tantas oportunidades. En segundo lugar, tener una institucionalidad robusta. Ya no un departamento de extranjería que estuviera a cargo de los trámites migratorios, sino que un Servicio Nacional de Migraciones que vele también por la integración e inclusión de los migrantes en nuestro país. Y en tercer lugar, una política nacional de migraciones, es decir, que el Estado de Chile, que nosotros como país seamos explícitos en cuáles son las condiciones que le ponemos a los migrantes cuando quieran venir a buscar oportunidades a nuestro país. Y quizás ese va a ser el primer gran cambio, Sebastián, a tu pregunta. Lo primero es que aquellas personas que vengan a Chile y lo hagan como turistas, bueno, van a entrar como turistas y van a salir como turistas. Y cuando hablamos de turistas, es cualquier persona que venga a hacer algo transitoriamente, que no venga a radicarse a Chile. Por ejemplo, un profesor que venga a dictar una conferencia, quizás un deportista que venga a una competencia, o incluso un técnico que venga a desarrollar un trabajo muy específico. También los turistas que vienen a recorrer nuestro país, ¿no es cierto? Sí. Pero eso es muy distinto a aquella persona que viene a radicarse en nuestro país. Aquellas personas que vienen a vivir, que hace su maleta con su vida, ¿no es cierto?, para radicarse en Chile. Esas personas van a tener que declararlo previamente en el consulado de Chile en su país de origen. Y desde el punto de vista operativo, ¿eso qué significa sobre la fiscalización? Por ejemplo, si una persona que entró con la visa de turista, digamos, entró con ese objetivo y luego pasan los 3 meses y se descubre que esa persona está haciendo su vida efectivamente acá en Chile, ¿qué pasaría con ella? A ver, en primer lugar, el primer objetivo de la ley tiene que ser desincentivar eso. Piensa que hoy día va a estar en muchísimo mejor condición aquel que lo haya declarado previamente. Algo tan básico como tener un documento de identidad, pero que todos aquí en Chile sabemos lo esencial que es para hacer cualquier trámite en nuestro país, el tener una cédula de identidad con un RUT, ¿no es cierto? Bueno, si es que hizo sus papeles afuera y llegó a Chile rápidamente, dentro del primer mes, esa persona va a tener su RUT y su cédula de identidad para poder insertarse adecuadamente en nuestra sociedad. La diferencia con el turista que tú me ponías como ejemplo es que una persona durante 90 días fue invisible para el Estado y la verdad no sinceró sus reales intenciones porque no venía de turista, sino que venía a radicarse a nuestro país. Esa persona además se arriesga a haber incumplido gravemente la regulación migratoria chilena y por lo tanto a las medidas ya sea sancionatorias o una medida que lo fuerce a salir de nuestro país en la eventualidad que sea descubierto. Subsecretario, este proyecto facilita la expulsión administrativa de los que hayan ingresado de manera clandestina. ¿Qué significa nuevamente desde la perspectiva práctica eso? A ver, yo te diría, ese es un gran avance de esta legislación migratoria. En primer lugar porque hoy día existe un principio en materia migratoria que es el de la no criminalización. Es decir, no criminalizar la migración. El paso por la frontera de Chile no puede ser un delito. Hoy día nuestra legislación migratoria considera el ingreso clandestino a nuestro país un delito y por lo tanto hay que perseguirlo penalmente. Nosotros, en virtud del principio de no criminalización, eso se sustituye por una persecución administrativa, pero sigue siendo ley vigente en Chile. Eliminamos ese delito en la nueva ley migratoria y ahora la expulsión es administrativa y por lo tanto aquella persona que haya incumplido gravemente nuestra legislación migratoria o haya incurrido en algún hecho calificado como delito en nuestro país va a ser sometido a un proceso administrativo de expulsión y
con todas las normas del debido proceso, pero va a tener que salir de nuestro país como lo hemos estado haciendo en el último tiempo para facilitar ese proceso administrativo. Subsecretario, estamos en una situación bien extraordinaria, ¿no? Por la pandemia, lo sabemos, y eso distorsiona cualquier análisis respecto al flujo migratorio probablemente. Pero, ¿qué perspectivas tiene el gobierno para este año o para el próximo respecto a los flujos migratorios? ¿Va a disminuir efectivamente la migración o se mantendrá en niveles similares pero con otras características? ¿Cuál es el escenario que se proyecta a partir de la implementación de la ley? A ver, esto ha sido un proceso de cambio bastante acelerado, Sebastián. Piensa que Chile, cuando iniciamos la discusión de este proyecto de ley por allá por el año 2013, Chile tenía una población extranjera que rondaba alrededor del 2,5% de la población. Hoy día, cerca del 8% de la población que vive en nuestro país es extranjera. Hubo un proceso acelerado, incluso de la estimación que tenemos hoy de 1,5 millones de personas que son extranjeros que residen en nuestro país, 1 millón ingresó a nuestro país en los últimos 5 años. Es decir, ha sido un proceso aceleradísimo. Y la globalización ha traído consigo también un fenómeno migratorio de estas características, que quizás se ha interrumpido o se ha suspendido en parte producto del cierre de las fronteras como consecuencia de la pandemia, pero que a medida que se vayan abriendo las fronteras debería retomarse. Por eso era tan importante tener una nueva legislación migratoria y una nueva política migratoria para hacer frente a este fenómeno que es un desafío que llegó para quedarse. Pero lo que sí tiene dos caras, Sebastián. Uno es obviamente ser explícito en los derechos, en las garantías que les damos a los migrantes que vengan a Chile, pero también en sus obligaciones y sus deberes. Y por eso es tan relevante que nuestra nueva ley sea tan explícita en ambas cosas. Uno, cuáles son los derechos y garantías que tienen los migrantes, pero también cuáles son las sanciones específicas para aquellos que no cumplan con nuestra ley. Subsecretario, este proyecto contempla la creación del Servicio Nacional de Migraciones. ¿Cuándo entra en vigor ese nuevo servicio? A ver, quedan bastantes etapas. En primer lugar, ya promulgada la ley, tiene que ser publicada en el Diario Oficial, y nosotros tenemos que redactar el reglamento de la ley para que esta entre plenamente en vigencia. Nosotros pretendemos que durante este año, a más tardar durante el segundo semestre, el Servicio de Migraciones ya empecemos con las primeras direcciones regionales del Servicio Nacional de Migraciones establecidas, lo que implica ya no solo, fíjate, tener presencia territorial para el trámite de las visas, que se va a hacer en su gran mayoría, como hemos avanzado también en parte gracias a la pandemia, en la digitalización de este proceso, sino que sobre todo en lo que es más importante, en ver cómo está la cohesión social, la integración y la inclusión de esos ciudadanos en el territorio. Por eso es tan relevante tener direcciones regionales del Servicio de Migraciones a lo largo de todo Chile. Subsecretario, hoy día, ¿cuál es el balance que hacen respecto a los ingresos ilegales por la zona norte del país? En el verano se vivió una situación súper compleja en un momento. En febrero hubo ingresos importantes que, por ejemplo, concentraron la atención en Colchane. Han pasado ya algunos meses de ese episodio. ¿Tienen algún balance sobre lo que está ocurriendo en la zona norte del país a la fecha? Sí, en eso yo soy especialmente prudente. Yo le diría, esto está determinado por cosas bastante de la contingencia. En primer lugar, la pandemia, el cierre de la frontera a lo largo de toda América, diría yo. Y en segundo lugar, piensa que la gran mayoría, entre el 80 y el 90% de esos ciudadanos extranjeros que están ingresando clandestinamente a nuestro país son ciudadanos venezolanos. Es decir, tiene mucha relación con la crisis económico, social y también de derechos humanos que vive Venezuela. Y por eso nosotros tomamos distintas medidas para evitar que esos ciudadanos tomaran el riesgo que significa ingresar clandestinamente por paso no habilitado a nuestro país. Piensen algo, hemos tenido personas que han arriesgado su vida, y cuando digo que han arriesgado su vida es porque lamentablemente incluso 5 personas ya tenemos determinado que lamentablemente han perdido su vida intentando ingresar clandestinamente a nuestro país, y además se arriesgan a ser víctimas de delitos de tráfico de migrantes, tener que pagar coyotes como hemos visto en el último tiempo, y por eso mismo se fortaleció la presencia policial, incluso con apoyo de las Fuerzas Armadas en la frontera, pero también se hizo explícito en el extranjero, a través de campañas de información, de que la forma de ingresar a nuestro país es hacerlo regularmente, Sebastián, no hacerlo clandestinamente por paso no habilitado. Y creemos que en eso
hemos tenido algún avance, tenemos menos personas detectadas ingresando por la frontera clandestinamente y eso esperamos sea una consecuencia de haber sido lo más claro posible en los riesgos que implica para los ciudadanos extranjeros el intentar ingresar clandestinamente a nuestro país. Subsecretario, antes de terminar me gustaría preguntarle por otro tema, tiene que ver con lo que ocurre en la zona sur de nuestro país. Se conoció de la detención de 16 mapuche de la comunidad de Temucuicui, aparentemente, según la información que publica La Tercera, por lo menos por infringir normas sanitarias. ¿Qué antecedentes tienen respecto a eso, a esa detención? Efectivamente, como usted bien sabe, una parte importante de nuestro país hoy día está sujeto a medidas muy estrictas de control producto de la pandemia. Lo hemos visto hoy día en la mañana, hubo un despliegue importante aquí mismo en la región metropolitana para ejercer un adecuado control de las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. Lo mismo ocurrió en la Ruta 5, en el eje estructurante de nuestro país, también en la región de la Araucanía, donde se detecta a estas personas que estaban circulando sin sus permisos. Incluso hay personas que fueron detenidas por haber estado conduciendo en estado de ebriedad y por lo mismo, más que tener relación, diría yo, con las personas que fueron detenidas, tiene relación con un estricto control que se está llevando a lo largo de todo Chile para asegurar el cumplimiento de las normas dispuestas por la autoridad sanitaria. Bien. Ahora, peor todavía si esas personas lo hacían conduciendo en estado de ebriedad y poniendo en riesgo incluso a menores de edad que lo acompañaban. Bien. Subsecretario Gali, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego.